habíamos dejado con aprendiendo paso a paso, ¿no? Ahora yo me tengo que acordar con ustedes hasta dónde llegué. A ver, habíamos definido semirrecta. Sí, llegamos hasta la parte de semirrectas opuestas, la intersección que era el punto O y la unión que era toda la recta T. Hasta ahí quedamos. Hasta ahí quedamos. Bien, entonces vamos a seguir definiendo lo que es un segmento. Vieron que yo les mandé, ahí les muestro, otro archivito, como para que vean, no lo vamos a trabajar, pero yo les mandé este archivo digamos, complementario, como para que vieran cómo es lo que tenemos que hacer, cómo tendríamos que escribir. Los elementos, que son los puntos, se van con minúscula, las rectas con mayúscula, los planos con letras griegas, todo esto lo estuvimos charlando. Esto es tipo refuerzo de lo que estuvimos hablando. A la recta también la podemos llamar con 2 puntos, ¿sí? Si el punto A y el punto B pertenecen a la recta se llama AB, bien. La semirrecta, esto es importante, porque después ustedes no lo escriben como tienen que escribirlo y se confunden lo que es un segmento, lo que es una recta, ¿sí? Entonces, o cuando la profe les manda cosas, a veces no les pongo el simbolito arriba, pero si no les pongo, escribo la palabra, este es el segmento AB. Si es una semirrecta, lleva una flechita. Buen día. Lleva una flechita donde... Buenos días. Buenos días. El primer punto es el origen y el segundo punto, donde está la flechita, es por donde pasa esa semirrecta. El segmento es una rayita que no tiene flechitas, ¿sí? Si no le pone, la mayoría escribe y no le pone la rayita al segmento. No sé por qué se olvidan, pobre segmento. Es como si a ustedes los nombraran por la mitad, pero bueno. Después ahora vamos a ver qué es un semiplano y cómo se nombra, ¿sí? Al sector angular lo vamos a definir y todo, al triángulo. Y estos son los simbolitos que yo les nombraba. Un punto pertenece a un conjunto está incluido en otro conjunto. Este es cuando hicimos la intersección que ustedes me acaban de decir que era el punto O, lleva este simbolito, y cuando es la unión, que era la recta, lleva este simbolito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la recta AB, intersección, la recta CD, ahí no tiene nada arriba, es una recta. Es el punto F. Como esto es un conjuntito de un solo elemento, lo tengo que escribir entre llaves. Ya cuando en álgebra vean conjuntos, todo este tipo de notación la van a tener más clara, ¿sí? Este es el símbolo de congruente, y bueno, paralelismo y perpendicularidad lo vamos a definir más adelante, pero bueno, paralelas se ponen con las 2 rayitas, perpendicular así, si no se escribe toda la palabra, no hay ningún problema. Esto es como para un recordatorio, cuando no me acuerdo cómo lo escribo, me voy a fijar a este archivito. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, entonces perfectamente. ¿Eh? Que se entiende perfecto, profe. Buenísimo, me encanta que se entienda perfecto. Bien, vamos entonces a seguir ahora con la definición de segmento. Voy a ir a buscar un archivo de GeoGebra. Lo vamos a hacer directamente en la práctica. ¿Sí? Tengo una recta. Un segmento, ¿no? Una recta. ¿Sí? Y voy a tener varios puntos en esa recta. Los voy a renombrar porque el GeoGebra me los pone con mayúsculas los puntos. Yo los quiero con minúsculas. Bueno, no me acuerdo. Voy a tratar de poner los mismos puntos, los mismos nombres que el apunte, pero no me acuerdo bien, estoy segura. Para que después no se confundan, pero bueno. Supongamos que tenemos una recta. La recta la voy a llamar
etiqueta visible, pero como está con minúscula, la voy a poner con mayúscula. Ahí está. ¿Está bien? La recta T o la recta AO o la recta OB es de la misma manera. Ustedes lo pueden nombrar o escribir de la misma manera. Si digo recta AO, entonces no le pongo nada arriba. Bien, seguimos. Supongamos que tenemos en esta recta, cada punto va a dividir a la recta en semirrectas opuestas. Pero yo hoy no voy a considerar semirrectas opuestas. Voy a considerar la semirrecta de origen O que pasa por B. Y le voy a poner un color, porque si no acá no se ve nada, no se entiende nada. Un color rojo, un poquito más grueso, y le voy a hacer con guioncitos. La puse roja, ¿qué me puso? ¿O yo estoy loca? Sí, estoy loca yo. Y eso que es el primer día de semana. Acá tenemos, ¿sí? La semirrecta OB. Y ahora voy a considerar la semirrecta de origen B que pasa por O. La vamos a marcar. Un verde. Y a esta le voy a poner verde y con puntitos. Bien. Que la roja quedó muy finita. Estilo grosor. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve lo que hice? A ver, voy a borrar la recta. No, sí. Esta es la semirrecta de origen O que pasa por B. Y esta es la semirrecta de origen B que pasa por O. Todos estos son infinitos puntos, ¿se acuerdan, no? Ahora yo les pregunto, ¿cuál será la intersección entre estas dos semirrectas? El segmento OB. El segmento OB, que es donde están todos los puntitos rojos que teníamos en un conjunto, todos los puntos verdes que teníamos en el otro, en el sector donde están los puntos rojos y los puntos verdes es la intersección. Creo que quedó claro. ¿Sí? Bien. Uno a veces tiene que tratar de buscar otras formas visibles para que se entienda. Entonces, podemos definir al segmento como intersección de dos semirrectas, dados 3 puntos en una misma recta. La intersección de la semirrecta de origen O que pasa por B, intersección la semirrecta de origen B que pasa por O, va a ser el segmento OB. Creo que esto es lo que está en el apunte igual. Profe, una pregunta, capaz Sí, se me escapó algo. ¿Por qué da 3 puntos? Si con 2 puntos con 2 puntos me alcanza. ya lo podría definir. No, 3 puntos porque yo, infinitos puntos. No, con 2 me alcanza. No hacían falta los 3. No. Está bien. A ver, yo empecé y dije, en una recta hay muchos puntos y marqué 3. ¿Viste? Podía haber marcado más. Pero tomo 2, con 2 me alcanza. Profe, ¿y el segmento podríamos ordenar las letras BO o OB, así al revés? Sí, el segmento se puede nombrar OB o BO, es lo mismo. Porque como tiene, digamos que tiene los dos extremos, es de la misma manera que lo puedo nombrar. La semirrecta no, porque le estoy cambiando el sentido. La recta también, podría decir la recta B, la recta BA, la recta OB, la recta OA. ¿Está? Bien, ahora es una pregunta al margen que se me ocurrió. ¿Cuál sería la unión de estas dos semirrectas? ¿Toda la recta? Toda la recta, muy bien. Todos los puntos rojos más todos los puntos verdes. Es toda la recta. ¿Sí? No importa que se superpongan.
Bien. Definimos segmento. Ahora vamos a ver... A volver al apunte. Yo no sé si ustedes se pierden la conexión, no sé bien, porque hay chicos que se van y vuelven a entrar. Supongo que debe ser que la conexión anda mal. Bueno. No, yo por lo menos tengo la conexión mala, así que por ahí me voy a estar conectando, desconectando. Sí, ¿no? Pobre. Bueno. A mí depende del día. Hoy por suerte parece que anda bien, pero el viernes fue un desastre mi conexión al menos. Sí, yo tengo un chico a la noche que tiene todas rayitas amarillas, pobre. Bueno, suerte. Bueno, esto es lo que yo les decía recién en cuanto al segmento, ¿sí? Tenemos la definición. De la misma manera que trabajamos en la recta, no hay problema. Podemos trabajar en el plano, ¿sí? Como una recta la divide un punto, a un plano lo puede dividir una recta, como en este caso. ¿Sí? Yo tengo un plano. A ver, el plano no termina en ese dibujito que hice ahí. El plano tiene infinitos puntos. Yo no puedo tener un plano tan grande. ¿Está claro? Sigue para acá, sigue para todos lados el plano. Esto es una figura de análisis, un bosquejo con el que estamos trabajando. Pero en la cabeza nos hacemos a la idea de que eso no termina. Incluso esta recta que yo dibujé acá sigue por todo el plano. Bien. Entonces, yo tengo un plano, tengo una recta, y esta recta me va a dividir al plano ¿en qué cosa? En dos semiplanos. En dos semiplanos. Si se fijan, está escrito ahí. ¿Sí? No es muy ideal lo mío. En dos semiplanos. Entonces, como a la semirrecta la nombrábamos, semirrecta de origen O que pasa por A, semirrecta de origen O que pasa por B, al semiplano acá también le tendríamos que dar, a ver, un origen, un origen y decir por dónde pasa. Yo puedo decir acá, tengo dos semiplanos. En vez de decir origen, voy a decir de recta borde. La recta va a ser el borde de los dos semiplanos. Entonces, voy a tener este semiplano que va a ser el de recta borde R, pero yo no sé si pasa por acá o por acá. Entonces tengo que elegir un puntito del semiplano y digo, semiplano de recta borde R que pasa por A. Semiplano de recta borde R que pasa por B. ¿Sí? Profe, pero en sí la recta no pasa por ese punto. ¿Por qué punto? O sea, si la recta, ponele, la recta R divide al semiplano, sí, podríamos decir el de arriba, que el sí. que tiene el punto A, sí. Pero en sí la recta no pasa por el punto A. No, yo elegí otro punto distinto, porque si no, no voy a saber. Si el punto que elijo está en la recta, no voy a saber de qué semiplano estoy hablando. Voy a elegir un punto del plano que no esté en la recta. Y ahí me va a definir. ¿Por qué se dice que pasa por ese punto? A ver, porque es la recta, pero lo que pasa es el semiplano, no la recta. La recta es el borde y este semiplano pasa por el punto A o B y este semiplano pasa por otro punto. ¿Sí? Porque yo tengo la recta, entonces tengo que definir para dónde va el semiplano, para qué lado. ¿Cuál semiplano elijo de los dos? Tengo que elegir un semiplano. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bien. A ver, si yo tengo los dos semiplanos, ¿cuál sería la intersección de estos dos semiplanos? ¿Quieren que lo dibuje en GeoGebra? El plano. En total. A ver, vamos a hacer así algo más. Este es el semiplano de recta borde R que pasa por el punto B. Y este es el semiplano de recta borde R, bueno, derechitos, ¿no? Que pasa por A. La intersección
O sea, los Sería puntos... la recta. Sería la recta, ¿no? El plano. Las intersecciones son los No, puntos esa es la unión. comunes. Me confundí. Bien, Yara. Entonces, ¿cuál es la unión? El plano. Bien, plano. el plano Alfa sería... o lo que sea. Sí, alfa, no le puse nombre. La unión de los dos semiplanos va a ser el plano y la intersección va a ser la recta. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a lo que pasa en la recta, lo que está pasando en el plano, salvo que tenemos que darle otros nombres. Bien. ¿Sí? Bien. Antes de ir a las posiciones relativas, que después vamos a formar figuras, yo quiero definir lo que es una figura. ¿Sí? Y yo les mandé otro archivito, me parece, o no se los mandé. Eso no me acuerdo. ¿Les mandé este archivo o todavía no? ¿Me Sí, parece profe. que sí, lo mandé? Bien. Sí. Cuando mandé, sí. Bien, entonces, vamos a definir entre todos qué es una figura. Una figura es un conjunto de puntos. Todos los elementos... antes que me... ¿Sí? El plano es un montón de conjuntos de puntos y la figura va a ser un conjunto de puntos dentro del plano. Por ejemplo, ¿qué figuras se les ocurre? Y yo las dibujo. Profe. Sí. Yo no sé si o no lo encuentro o no lo encuentro en el grupo de Facebook, este archivo. Bueno, no sé lo si mando. los chicos saben cuándo lo publicó. No, yo tampoco lo encuentro, justo lo estaba buscando. No, me parece que no lo mandé, por eso. No, mandé hasta cómo lo escribimos. Claro, solo ese. Está bien, ahora anoto, mandar figura. Y tengo que mandar otras cosas más, así que de paso, mejor, así lo definimos y después les queda escrito. Lo charlamos, me gusta más que armemos una definición y que después quede escrito. Porque si no, es como que les voy contando el final. Bien, una figura es un conjunto de puntos. ¿Qué figuras conocen? Que cumple determinadas condiciones, ¿no? ¿Conocen alguna figura? Trapecios, paralelogramos. Un cuadrado. El prisma, a ver, Ariel, es un cuerpo formado por figuras, pero no figuras. Figura lo vamos a hacer en el plano. ¿Sí? Triángulo. Triángulo. Un círculo. Un cuadrado, me dijeron. La que me dijo un trapecio va a tener que un poquito más de tiempo, me tiene que dar. Porque tengo que hacer una paralela. Bueno, supongamos que están paralelas. Un trapecio. Sí. Un octágono. Bueno, vamos al octágono. Este es fácil, porque yo acá lo hago con octágonos regulares, ¿sí? Así me resulta más fácil dibujarlo. Todas estas son figuras. Bien, el prisma no, porque el prisma es una composición de figuras. Tengo rectángulos, tengo la base cuadrangulares, eso sería un cuerpo. Ya está en 3 dimensiones, que era lo que hablamos la otra vez. Bien, hay otras que son figuras. Por ejemplo, esto. Una recta es una figura, porque es un conjunto de puntos que cumple determinadas condiciones. Por ejemplo, están alineados, ¿sí? Tienen un cierto orden. Un segmento también es una intersección de conjuntos, es una figura. Todas esas van a ser figuras en el plano. Bien, dentro de las figuras hay una diferenciación, lo que sería una figura convexa y una figura cóncava. Una figura convexa es aquella
que si yo tomo 2 puntos cualesquiera, ¿sí?, dentro de la figura, cuando uno esos 2 puntos, el segmento que determinan queda totalmente incluido dentro de la figura. A eso voy a llamar figura convexa. Y ahora después repasamos el apunte que ahí está escrito. Una figura cóncava será aquella que si yo elijo 2 puntos cualesquiera de la figura, perdón, no sé por qué no me hace esto. Elijo 2 puntos cualesquiera, algunos van a quedar adentro, pero existe al menos 2 puntos que me determinan un segmento que no está incluido totalmente dentro de la figura. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Eso era convexa o cóncava, profe? Esta es cóncava. Listo, gracias. ¿Sí? La otra es convexa. Entonces yo acá podría haberles hecho varios dibujitos. No sé. ¿Vos te estás conectada con alguna clase? Tengo ¿Yo? una consulta. Gallardo 2, ¿de qué es? ¿De Claro o de Telecom? No tengo la menor idea si es de Claro o de Telecom. Yo creo que no es así, Ailén. A ver, supongo que será Nadia. Ya la hemos silenciado, pobre. Bien. A ver, todas estas figuras que habíamos visto antes, ¿sí? Esto es una semicircunferencia. Si yo tengo, a ver, yo tengo voy a hacer un triángulo obtusángulo. ¿Este será cóncavo o convexo? Convexo. Convexo, ¿sí? Todos los segmentos que yo, por más que sea obtusángulo, todo lo que yo dibuje acá adentro va a ser convexo. Este, Cóncavo. cóncavo. Y este, Uno arriba y uno abajo. puedo tener Convexo. acá. Y este convexo no puedo dibujar nada afuera. Bien. Repasemos. Figura es todo conjunto de puntos del plano que cumplen ciertas relaciones y propiedades, son los que nombramos recién. Convexa es aquella tal que el segmento determinado por 2 puntos cualesquiera, interiores de la figura, queda incluido adentro. Y cóncava cuando existe al menos un par de puntos que determinan al menos un segmento que no queda incluido en la figura. Esto es lo que estuvimos viendo ahora. ¿Por qué aclaramos cóncava y convexa? Porque todas las definiciones que vamos a tener ahora van a ser sector angular convexo, polígono convexo, todo lo que vamos a hablar. Entonces, no me gusta utilizar términos que ustedes no saben a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Estas van a ser todas las definiciones. No muestro lo que viene abajo porque ahora vamos a verlo de otro lado. Sigamos con este. Bien. Nosotros tenemos, dentro de estas figuras que estamos nombrando, tenemos rectas. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes qué tipo de rectas conocen? ¿O qué posiciones, mejor dicho, de rectas en el plano conocen? Paralelas, perpendiculares. Oblicuas. Alaviadas. Alaviadas. ¿Dónde están? ¿En el mismo plano? No, no me acuerdo. ¿Te quedó la palabra? No, porque era una alaviadas no palabra están en el mismo difícil. plano. Bien.
Entonces puede ser que las rectas en el espacio estén en un mismo plano y se van a llamar coplanares. ¿Sí? Están en un mismo plano. Esta recta, por ejemplo, yo dibujé acá para después hacer intersección de planos, pero esta recta y yo tengo otra que está en el mismo plano. Todas estas son coplanares. Puede ser que sean paralelas, que no se intersequen. Puede ser que se intersequen en forma incidente, le decimos en vez de oblicua, porque no sé cuál decirle oblicua, depende cómo le ponga el plano, la oblicuidad puede ser recta o no, no sé. Usamos la palabra incidente. Y si no, también puede ser perpendiculares. Para ser perpendiculares, ¿qué condición tenía que cumplir? ¿Que se cruzan en un punto, profe? Estás también... Forman cuatro ángulos Formar cuatro rectos. ángulos de 90. Cuatro ángulos rectos. Forman, para ser perpendiculares, forman cuatro ángulos rectos. ¿Y para ser paralelas? Que no se crucen en ningún momento, ¿no era? Que no se crucen No se en ningún momento. Bien, entonces ahora ya tenemos una palabra nueva, que era intersección. ¿Se acuerdan? Entonces, Claro, ahora podemos... que no haya Claro, intersección. que no tenga intersección o que la intersección sea vacía. ¿Sí? Cuando un conjunto se hace una operación con otro y no hay elementos de resultado, se le dice conjunto vacío. Entonces, si yo digo que la recta A se interseca con la B y no tiene ningún punto en común, vamos a decir que es un conjunto vacío. Ahora, hay un problema en todo esto que nos queda, que si yo estoy haciendo, después les cuento lo que es alabeada. Si yo, por ejemplo, hago un movimiento en el plano, si yo voy con la recta, que hago una simetría, hago una traslación, hago un giro, y la recta se me coloca, tengo dos rectas, y se me coloca encima de la otra, yo no voy a saber si son incidentes o paralelas. Incidentes dijimos que se cortaban en un punto, entonces no pueden ser incidentes. Paralelas que no tienen intersección, entonces vamos a ampliar las paralelas como que no tienen ningún punto en común o que coinciden en todos sus puntos. A las rectas, después que se mueven en el plano y coinciden con todos sus puntos, también las vamos a llamar rectas paralelas. Ampliamos el concepto. Eso nos pasa porque si no después nos quedan ejercicios sin solución. ¿Sí? Entonces, tengo posiciones relativas entre dos rectas. Acá yo después les puse en el archivito que lo dibujaran. ¿Sí? Les tengo fe. Pueden ser coplanares, quiere decir que están en un mismo plano. Y no coplanares, que están en planos distintos. ¿Sí? Bien. Pueden ser las paralelas, dijimos, de intersección vacía, que no coinciden en ningún punto, o coincidentes, que coinciden en todos sus puntos. Después cuando llegan a GO2 y las paralelas se cortan, dicen, pero la profe me dijo que no. Bueno, ahora en GO1 no se cortan. ¿Está claro? Por favor. ¿Puedo repetir lo de las paralelas? Sí. Vamos de acuerdo al cuadrito que tenemos acá, vamos a considerar dentro de las rectas coplanares posición de paralelas cuando tienen intersección vacía o cuando coinciden en todos sus puntos. ¿Sí? Y después concurrentes o incidentes, también las llamamos, es cuando se intersecan dos rectas. ¿En cuántos puntos se pueden intersecar? ¿Puede ser que se corten en dos puntos las dos rectas? No. Porque si tienen dos puntos en un punto, porque si tienen dos puntos en común, existen infinitos planos en el espacio, Laura. Si tienen más de un punto, tienen dos puntos en común, los tienen todos en común, ¿sí? Las dos rectas se intersecan en un punto. Bueno, cuando se intersecan en un punto pueden ser que sean perpendiculares, que forman cuatro ángulos rectos, o no perpendiculares. Genial. Ahora, si yo tengo dos rectas
Estas dos rectas me pueden determinar un plano, ¿no es cierto? Porque tengo una recta acá, están todas en el mismo plano. Para hacer alabeadas, me quedan 2 minutos. ¿Estoy compartiendo? Estamos viendo el Word. Sí, sí. Bien, no, porque acá me aparece otra cosa. Bueno, no importa. Para hacer alabeadas, tengo que tener una recta en un plano y otra recta en un plano totalmente distinto y que no me determine un plano con esta otra. ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, tengo estas dos rectas me van a determinar un plano, no van a ser nunca alabeadas. Generalmente voy a tener un plano, ¿sí? En otra posición, y entonces esta recta va a pertenecer al otro plano, ¿sí? Y nunca se va a intersecar con la recta de este plano, entonces van a ser alabeadas. Esa va a ser la única condición. No sé si tengo algún dibujito de rectas alabeadas para mandarle, ¿sí? Generalmente no usamos mucho esto, pero sí lo tenemos que definir. Profe, ¿Qué? yo recién lo intenté dibujar. Sí. ¿Podría hacer, a ver, si veo mi cámara, algo así? ¿Las alabeadas? Pero sí. No sé, vos tenés que dibujar ahí, pero esos dos planos, esos dos rectangulitos que dibujaste no tienen que estar en el mismo plano. ¿Me explico? Porque el plano ese que hiciste vos es infinito. Si yo pongo estos dos, están en el mismo plano. Mirá, estos son dos planos distintos. Ajá. Estos dos están dentro del mismo plano. Porque no termina. Entonces tendrías que haber dado otro espacio ahí a ese dibujo. Como demostrar con puntitos o con algo que estaban más lejos. ¿Sí? Ok. Bien. Empiezo con el otro Zoom, porque si no este ya se me termina. Y los vuelvo a invitar, ¿sí? Buenísimo. Voy a abrir el Facebook, si no, no puedo invitarlos. Se me cierra, no sé por qué. La máquina hace lo que quiere ella.